Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, vamos antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, voy a conversar con la congresista Sigrid Bazán. Ella, como ustedes saben, hace parte de un grupo en el Parlamento que se llama Cambio Democrático, y debo insistir y volver a decir lo que ya en otros programas aquí he mencionado. Ella ha sido el centro de una campaña infame, brutal, no solo los últimos días, sino que se reedita de tanto en tanto, y ahora creo, de manera, y me dice Corde, quieren vincularla a hechos ilícitos porque le acusan de haber, digamos, transado con el presidente a cambio de votos para beneficiar a una organización criminal, lo que termina en la práctica criminalizando el accionar político, si es que se hubiese producido el hecho político que le imputan, haber recomendado a una persona para que pudiera nombrarla en un ministerio. Que dicho sea de paso, Diana Miroslavi, una persona que tiene un recorrido muy importante en materia de defensa de los derechos de las mujeres, era, a comparación de varias otras que han pasado en este propio gobierno por ese sector, que una persona apropiada para encabezar una cartera de esa naturaleza. Pero en fin, ella está con nosotros esta mañana y está haciendo un trabajo muy importante en la Comisión de Trabajo del Parlamento de la República, y tengo yo la impresión, se lo voy a preguntar más adelante también, que parte de la animadversión que le tienen debe venir también de que hay sectores que no están muy cómodos con las cosas que ahí se han avanzado en materia laboral, que son muy importantes. Este es un pésimo gobierno, pero creo que en materia laboral algunas cosas ha hecho y no ha querido retroceder porque corresponde mantenerse firme en aquello. Congresista Sigrid Bazán, qué gusto saludarla, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Glatzer? Muy buenos días y gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias por darnos minutos de su tiempo esta mañana. Yo quisiera comenzar preguntándole cuál es su apreciación sobre el escenario político que ahora el Congreso va a tener que no solo administrar, sino sobre el cual va a tener que ponerle un desenlace. Me refiero a concretamente lo siguiente. Hay un debate que se ha generado en torno a qué cosa hacer con la denuncia de la fiscal de la Nación, que tiene, por supuesto, un ribete constitucional, legal, que habrá que dirimir en el Parlamento, pero tiene una consideración política también que la antecede, que es un grupo en el Parlamento que quiere vacar al presidente a como quiera lugar. ¿Qué cosa es lo que usted cree puede pasar y cómo usted refiere, cuál es su punto de vista sobre lo que algunos han querido hacer creer, ¿no? Hay algunos que dicen que si tú no agarras y dices que el presidente es un delincuente, eres un cómplice. Y si tú dices que los que están al frente son golpistas, también eres cómplice, cuando las dos cosas se pueden decir al mismo tiempo. Es decir, que es un gobierno que está metido en corrupción y al otro lado hay gente que no es que quiere luchar contra la corrupción, sino quiere afianzarse en el poder por una vía ilegítima. ¿Cuál es el punto de vista que usted tiene sobre estas dos actorías? Su mirada sobre el gobierno en temas de corrupción y la actuación de la oposición frente a eso. Sí, gracias, Glatzer, por la pregunta, porque como tú has dicho, no solamente se trata de discusiones en torno a una interpretación constitucional, sino que la fiscal de la Nación ha salido, ¿no?, a dar un anuncio tras esta denuncia o acusación que plantea con los fiscales supremos de los 34 distritos fiscales de Lima. Estos fiscales suelen combinar labor administrativa con audiencias. Una de las preguntas que yo me hago, por ejemplo, es ¿cuántas audiencias cancelaron para acompañar a la fiscal de la Nación en una fotografía, en un anuncio? Y en este tipo de gestos que yo más bien considero son gestos políticos, no solamente son gestos desinteresados en pro de la democracia y en la lucha anticorrupción. Entonces hemos tenido paralizadas a estas 34 o estos 34 distritos fiscales con sus fiscales supremos correspondientes por hacer un anuncio político que sin duda tiene además un debate constitucional importante que no nos queda del todo claro pueda proceder. Entonces sí considero que esta es una guerra política, una de las tantas que ya venimos enfrentando que agrava la crisis, que sin duda hay, como tú bien has dicho, dudas, atisbos, sospechas y versiones que indican sobre la corrupción que habría en este gobierno, pues sin duda, pero que de ahí a una intención política de querer bajarse o de querer de alguna manera sacar a un presidente electo en democracia y sin ninguna alternativa, porque creo que eso también lo podría plantear a tus oyentes, a quienes nos están viendo, ¿cuál es la alternativa hoy
de las personas que están a favor de la vacancia presidencial, más allá de un nombre o de un candidato. Que el señor presidente de un Congreso con 11% de aprobación dirija el país hasta el 2026. Porque si esa es la alternativa, yo creo que no, como ciudadana peruana no me parece suficiente, ¿no? Sí, ahora, congresista Bazán, usted ha incorporado el papel de los fiscales superiores ayer y los coordinadores que han apoyado, digamos, públicamente a la fiscal de la Nación. Y claro, usted hace notar un detalle, pero que tal vez de cara a lo que significa el evento pueda ser, digamos, no menos importante, pero tal vez yo quisiera resaltar algunos otros. Pero yo le estaba preguntando, y fíjese usted que mi pregunta era, ¿qué piensa usted va a pasar en el Congreso después de que la fiscal mandó la denuncia constitucional? Pero usted dice que el Ministerio Público está desarrollando acciones políticas. Es decir, que el evento que ayer se ha producido, desde su perspectiva, ya saca al Ministerio Público de su autoridad judicial o de administración de justicia y la mete a la política. ¿Usted cree que la fiscal de la Nación en particular, que es la que está impulsando todo eso a través del equipo especial, tiene un vínculo directo con la pretensión política de determinado sector que, como la República hoy día en su portada pone, van a instrumentalizar eso para suspender al presidente o pretender hacerlo después de no haber podido sacarlo por vía de la vacancia? ¿Cree que la fiscal es como orgánica a eso o cree que las circunstancias finalmente han llevado a que se puedan juntar sin que necesariamente estén conectados previamente? Mira, para enlazar a ambos de los escenarios que tú has mencionado, Glatzer, quizá podríamos decir, ya que hemos tenido 4 o 5 presidentes casi en el último periodo, ¿no? No necesariamente todos elegidos democráticamente y en unas elecciones. Yo creería que cualquier ciudadano de a pie podría sospechar o pensar que la única forma de que un presidente de la República del Perú mantenga o tenga un mandato de 5 años completo es a través de algún tipo de control del Ministerio Público. O sea, porque eso es lo que se está dando a entender, ¿no? O sea, lamentablemente o tienes a todo el Congreso o tienes a todo el Ministerio Público o simplemente no te puedes mantener ni un año. Es lo que nos ha pasado con los últimos mandatos presidenciales por los cuales se ha cambiado de presidente como quien se cambia pues de cualquier otro tipo de autoridad. Yo creo que es una irresponsabilidad total antes de elucubrar, como ya lo hace el otro sector, sobre si la señora fiscal está jugando en pared o no con algún partido, con algún interés político que yo creo, sospecho, podría ser. Sí considero que es muy poco responsable y que sin duda hay una intención de suspender no solamente al presidente de la República, a la vicepresidenta, sino que toda esta sucesión por la cual el presidente del Congreso sea quien gobierne el país, porque incluso en las propuestas de adelanto de elecciones Glatzer se han caído. Esto de que se vayan todos dentro del Congreso, muchos congresistas quisieron abanderarse, pero hoy por hoy ninguno está defendiendo la propuesta ni planteándola sobre la mesa y todo ha girado nuevamente alrededor de vacancia. Entonces regresa la pregunta. Si suspenden al presidente, suspenden a la vicepresidenta, ¿el Congreso con 11% o menos de aprobación va a dirigir el país? ¿Es justo o es necesario lo que necesita el país eso? Yo lo dejo ahí, ¿no? No, por eso yo mencionaba más temprano que si en el Congreso creen que eso cierra la historia, yo les haría notar que más bien la inicia, porque ahí sí es que se van a generar las reacciones frente a un hecho que tiene las características que usted menciona. Pero quisiera quedarme todavía con esta idea que usted ha mencionado, que me parece importante. Claro, si es que de aquí en adelante la fiscal o el Ministerio Público y la fiscal de la Nación, en este caso concreto, va a ser la que le ponga el desenlace a la historia que la política no ha querido resolver de una manera, diría yo, atenta a los intereses de la gente, va a ser como una especie de botón rojo, es decir, la fiscal hace un momento presiona el botón y se activa cualquier cosa para sacar a un presidente. Ese es el riesgo, tiene usted razón, al margen de que esté vinculado o no al objetivo político de un sector, es decir, es darle mucho poder a un fiscal de la nación, esta u otro, para que en cualquier momento pueda generar un escenario de esa naturaleza. Es un punto bien importante, pero quisiera ir todavía a la caracterización del problema, si me lo permite, para después discutir qué viabilidad hay en la discusión en el Parlamento. El presidente Castillo, ¿cuál es su lectura y su mirada sobre eso? Porque claro, a los sectores de la izquierda, que en algún momento, cosa que es lógico en una democracia, estuvieron de acuerdo y trataron de apoyar al gobierno, se le acusa de complicidad. Y ese ya es un asunto distinto, porque una cosa es apoyar políticamente y ser cómplice de delitos que se puedan haber cometido. ¿Cómo ve el gobierno del presidente Castillo? Es decir, en términos de el ofrecimiento en campaña y lo que ha podido no hacer desde el gobierno, desde esa perspectiva, pero también frente a uno de los encargos principales, porque si tú pasas a segunda vuelta con Keiko Fujimori, tu gobierno
no tendría que haber sido corrupto para nada, porque esa era una de las cosas que uno decía no puede pasar, ya, puede ser mal gobierno, pero corrupto no tiene que ser, pues si le ganas a Keiko, o sea, evidentemente por ahí había una expectativa de esa naturaleza. Pero sí hay casos de corrupción serios. ¿Cuál es su mirada sobre el presidente? La más crítica en términos de lo que usted llamaría la atención como no apropiado que ha pasado en este tiempo. Sí, mira, yo creo que hubo una primera expectativa. De hecho, una de las cosas que ni siquiera quiero decir acusa porque no hay acusación ni investigación en contra mía, no hay nada mío, yo no estoy ni prófuga ni investigada por la justicia, pero se ha dicho que yo recomendé a una persona. Yo he respondido además a esta investigación periodística y mi versión no se ha difundido mucho, pero yo recomendé a una persona, la mencioné y esta persona no terminó siendo ministra ni siquiera. Y yo creo que en realidad esa expectativa de hasta cierto punto, lo digo de mi parte, pero creo que ha sido también de parte de bancadas de izquierda, la expectativa era que todavía había un margen para que el presidente Castillo cumpla con las promesas de campaña y que quizá, ¿no?, el entorno de repente de ministros que no tengan no solamente la probidad, sino la capacidad para sacar adelante estas propuestas era un problema. La reforma tributaria tan importante que se planteó en campaña y que nosotros desde la candidatura de primera vuelta con Verónica Mendoza decíamos, sin reforma tributaria no hay salida a la crisis económica. El tema de la segunda reforma agraria, tan mentada, tan anunciada, pero que quedó en un cliché o en un eslogan. El tema, por ejemplo, de los fertilizantes que tanto ha decepcionado y de la crisis internacional de la cual no sabemos o no hemos sabido despegar. Entonces, yo sí creo que esas expectativas han ido, ¿no?, como en un cochecito yéndose hacia abajo. Por eso es que además la última reunión que yo tengo con el presidente, que ha sido pública y que ahora se quiere pintar como nueva o novedosa, yo la he publicado y la prensa estaba afuera, ha sido creo en febrero de este año, y cortamos un poco ese vínculo porque creo que el único sector, como bien decías, con el que hemos podido trabajar ha sido el sector laboral, más que nada a través de las iniciativas legislativas dentro del Congreso, con los sindicatos y bueno, con ministerios de trabajo, pero que han ido cambiando, han cambiado de ministro de trabajo constantemente, entonces también hay ahí un impedimento. Yo creo que aquí lo que toca hacer es mejorar o en todo caso afianzarnos como congresistas, porque yo cumplo el rol de congresista, en aquellas cosas positivas o que se puedan elevar a la ciudadanía, porque de lo contrario nos quedamos enquistados en debates del Congreso que solamente ven, ¿no?, la salida de un presidente como solución, que yo creo que es una mirada muy básica pero, y compleja que existe, que necesita reformas, ¿no?, de fondo. Ahora, pero digamos, estando de acuerdo con usted que habría que abocarse desde el Congreso a lo que es posible avanzar en medio de este desbarajuste, es inevitable que parte de la tarea que tienen que resolver es buscar resolver el desbarajuste. Es decir, tienen que tener una posición y buscarle una salida al problema principal, porque no se puede vivir al margen de esa crisis. Es decir, sí se pueden avanzar en algunas cosas, pero hay cosas que están amarradas a la inestabilidad que esto genera. La pregunta concreta en relación a eso es, entonces, usted, su bancada, digamos, la agrupación política a la que usted es parte, está en la idea de que el presidente tiene problemas, pero que se pueden revertir en el transcurso del tiempo que le falta para culminar su mandato y por lo tanto están en la idea de que debe culminar, ¿no? O si no se puede revertir esos problemas, inclusive que se quede en el gobierno hasta que acabe su mandato, al margen de que, digamos, su inacción o su mal accionar generen también otro tipo de problemas y malestares en la población. ¿Cuál es la posición que tienen sobre eso? Porque usted ha dicho, adelanto elecciones no está de acuerdo, vacancia no está de acuerdo. ¿Eso significa necesariamente que a como dé lugar hay que cumplir el plazo constitucional? Mira, yo creo que es lo más sano para el país respetar esos plazos por los cuales las autoridades son electos, pero hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos, por ejemplo, en el caso local de la revocatoria, hay mecanismos en el caso de los procesos de vacancia. Yo particularmente he dicho que no es justo y no me parece correcto y no me parece una salida a la crisis que se quede un Congreso que tampoco ha hecho bien las cosas, ¿no?, y que de ahí se siga gobernando, que creo que es un poco la intención. Pero sobre lo adelanto de las elecciones yo lo he dejado en tanto se puedan discutir primero, antes de tener elecciones, independientemente si son el 2026 o se adelantan, el tema de las reformas, ¿no? Por ejemplo, un mayor filtro o una normativa para partidos políticos que permita que las internas sean mucho más transparentes, que incluso podamos
frenar candidaturas no solamente cuando ya hay sentencias, sino cuando hay acusaciones graves en segundas instancias, etcétera. Entonces, hay algunos proyectos de ley de reformas, incluso de reformas constitucionales que se han planteado desde mi bancada, que no han sido abordadas por ninguna de las dos gestiones del fujimorismo en la Comisión de Constitución y que, sin embargo, más bien le han dado prioridad a la reelección dentro del marco del adelanto de elecciones. Es decir, podríamos estar a favor del adelanto siempre y cuando yo pueda volver a estar en el Congreso. Y eso ha tergiversado cualquier tipo de debate o discusión sobre una reforma política seria, ¿no? Entonces, con esa reforma yo sí creo que podemos sentar bases para que lo que venga después no sea tan malo, por ponerlo en una frase Ahora, ya, un poco más... yo estaría de acuerdo con eso, pero usted sabe mejor que nosotros, siendo congresista, el hábitat o, digamos, el ecosistema que hay en el Congreso para esas reformas. Es decir, no hay elementos significativos que nos lleven a pensar de que se pueda avivar una voluntad por el cambio, porque además los partidos que tienen representación en el Congreso, la mayoría, subsisten en tanto el sistema está como está, porque si cambiaría y si volviera un poco más predecible, probablemente ellos no serían parte de esa vitrina que nos ofrecen cada 5 años. Si es que eso no se produjera, es decir, si las reformas no se producen, diría usted que lo que corresponde es quedarse en el Congreso y quedarse el presidente en la presidencia de la República, y bueno, será el costo que como peruanos habrá que pagar por haber elegido de esa manera. Es un poco, digo, el sentido de por qué mantener las cosas como están. Y lo otro que quería incorporar ahí también, que es, me parece, a estas alturas relevante, es cuánto eso puede apresurarse con los avances en materia de investigación. Hoy día la fiscal de la Nación está acelerando ese proceso, porque ella ha mandado al Congreso, sin necesidad alguna, tengo yo la impresión, para que discuta una cosa que a ella no le es útil para seguir investigando, porque ella puede seguir investigando. Por eso es que creo que entra al terreno más político. ¿Cómo debe reaccionar el gobierno a esto? ¿Está bien como está reaccionando? Es decir, aquí hay un golpe de Estado, nos quieren sacar y quedarse básicamente en eso, o hacer o generar otras acciones. Ya desde el Ejecutivo, digo. Mira, yo siempre he dicho que acá la voz que habla más fuerte es la voz del trabajo serio, ¿no? Entonces, más allá de querer victimizarse, que en algún momento se entendía, porque claro, esas personas que han querido ver al presidente afuera lo han hecho desde el día 1, ¿no? No me gustó porque es un campesino, no me gustó porque no sabe nada, no me gustó porque, o sea, ese tipo de, y porque no fui yo el que ganó. Entonces, ese tipo de ganas de querer sacar al presidente que persisten hasta el día de hoy, bueno, son un tipo de intereses en particular. Pero fuera de ello, y más allá de que el presidente haya tenido el contexto, la coyuntura más difícil de un escenario polarizado muy agudo, sí considero que ya es hora de empezar a no solo cumplir con lo de las promesas, sino también hacer trabajo importante para con la gente, ¿no? El presidente está recibiendo muchos colectivos, se reúne con el sector Cascovi, con los médicos que están en huelga, pero realmente les está ofreciendo el Ministerio de Salud una salida, realmente les está ofreciendo salud, una gestión transparente, realmente los ciudadanos de Lima, por ejemplo, están teniendo acceso al agua y al servicio con un directorio de Sedapal que se ha alejado por completo, en algunos casos, de la realidad de sus propios trabajadores. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí se pueden trabajar y creo que ahí también el Congreso, pero de nuevo, si no confiamos en el Congreso ni en el presidente, la verdad es que, como tú decías, estamos en un escenario un poco perdido. Pero si en el Congreso se empezase a hacer un uso responsable de las interpelaciones o censuras ministeriales, podríamos tener un perfil ministerial en cada una de las carteras no antojadizo políticamente, sino serio en cuanto a trabajo. Y el sector vivienda podría reflotar un poco el tema del acceso a los servicios, de los derechos de las viviendas. Igual, de la misma manera, el sector trabajo que está avanzando, el propio sector mujer, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una salida, pero claro, está en manos o del Congreso o del gobierno. Si ambos están de espaldas a las personas, yo creo que también la otra opción es que las personas se movilicen. Yo siempre he dicho que acá, si los gobiernos caen, ha de ser porque la propia gente que los puso ahí los va a sacar. Y los va a sacar con el clamor popular, con la organización social, con la movilización. Y eso pasa, pues yo creo que ahí sí estamos en un escenario distinto, ¿no? Ahora, lo que puede terminar generando un ambiente de movilización como el que usted describe, parecido al noviembre del 20, digamos, yo creo que podría ser que saquen al presidente y se quieran quedar los congresistas. Creo que ese es un asunto que puede gatillar eso y ahí obligar al Congreso a que se vaya también. Pero me parece que antes no, porque no hay un elemento que la gente entienda como sumamente fuerte para generar una movilización, ni siquiera por adhesión al presidente, que tiene más popularidad que el Congreso, por supuesto. Pero en el Congreso, ¿hacia dónde van las cosas, cree usted? ¿Qué va a pasar con lo que ha hecho la fiscal de la Nación? ¿A dónde apunta el sentido más extendido de la opinión de sus colegas?
hacia una suspensión del presidente de la República, que es lo que se dice. El presidente de la República no podría él tomar la iniciativa y plantear él un adelanto de elecciones en términos distintos a lo que plantea el Congreso. Es decir, yo, como hizo Vizcarra en su momento, no le hicieron caso, ¿no? Es decir, tomarse un año para poder generar esas condiciones que usted ha dicho. ¿Cree que eso no es una posibilidad? ¿Y qué va a pasar con lo de la fiscal de Nación en el Congreso? ¿Intuye usted? Yo creo que en realidad que el presidente se ponga en ese escenario y tome la batuta es complicado en un momento en el cual todavía no ha afianzado, ¿no es cierto?, un respaldo popular importante, que es distinto al escenario que tenía el señor Martín Vizcarra en su momento, ¿no? Eso es lo que le falta también al presidente, un respaldo popular claro. La gente no dice que se vaya a Castillo, pero sí le dice, Castillo, cumple tus promesas. Mientras que igual ese mismo grupo de personas, y yo lo he vivido mucho en regiones, viajando fuera de Lima, le dice al presidente cierre en el Congreso, ¿no? Que es algo que yo no avalo, pero que es un clamor en todo caso desde la impotencia. Ahora, yo sí creo que en el Congreso hay un serio problema, o va a haber un serio problema, porque desde una bancada de izquierda, quizá dándote mi perspectiva como integrante, yo o nosotros sentimos que sí hay una suerte de criminalización de aquellas personas que votamos con la izquierda y que lo que se está tratando de hacer es condicionar ese voto y decir, bueno, como tú mencionabas al comienzo del programa, si es que estas personas no votan, ¿no?, a favor de la vacancia, pues están dentro del mismo bolsón que quienes están acusados, quienes están investigados, que quienes... Estamos hablando de 65 votos, Glatzer, que estuvieron en contra de la vacancia cuando se votó, y por eso es que no vacamos al presidente en su momento. ¿Esos 65 congresistas son delincuentes? En absoluto. O sea, lo que se quiere intentar aquí pintar es un bando donde solamente hay buenos y malos y no hay ningún otro tipo de clasificación, y eso le está afectando mucho también a aquellas fuerzas que buscamos trabajar, pero desde una perspectiva distinta. Es exactamente lo mismo que vimos en elecciones, pero dentro del panorama político con las autoridades ya electas. Entonces, sí creo que aquí hay que dar la pelea de manera un poco más profunda, y yo no siento que sea muy responsable aprobar una denuncia constitucional que no solamente tiene ciertas dudas de origen, sino que además tiene o va a tener claros intereses políticos adentro de la subcomisión, ¿no? Sí, ahora, pero ¿considerará usted que el elemento fundamental, y usted ha puesto el caso de Vizcarra, Vizcarra con toda la popularidad tenía, igual lo vacaron? O sea, digamos, la popularidad del momento que el Congreso suma los votos que necesita no sirve para nada en el momento. Después sacan al usurpador, que es un asunto que después ya ellos se desesperan y no saben cómo administrar. Pero la pregunta que quiero hacerle en relación a eso es, ¿qué cosa es lo que cree usted que va a pasar, más allá de lo que usted dice que va a hacer, ¿no? Porque usted dice, no estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué cree que va a pasar? ¿Hay votos para utilizar otra figura y conseguir el objetivo que por la vacancia no ha conseguido, es decir, sacar al presidente de la República? ¿Hay en el escenario ese ambiente cargado que va por ahí de todas maneras? Mira, hay dos escenarios, entiendo, para hacer un poco el conteo ya más numérico, porque se puede suspender al presidente con 66 votos apelando al artículo 114 de la Constitución, pero también se puede suspender al presidente con menos votos porque se descontarían los 32 miembros de la comisión permanente según el artículo 89 del reglamento del Congreso. Entonces, estamos en esos dos escenarios en donde yo me imagino también quienes van a jugar un rol expectante o importante son las bancadas llamadas de centro, que algunas de ellas también vienen sintiendo esa polarización, otras se acomodarán un poco más a lo que les parezca vaya a terminar como status quo, y otras pues serán un poco más críticas. Estoy hablando de bancadas como Somos Perú, Podemos, entre otras. Entonces, yo creo que ahí va a estar un poco la definición más allá de las convicciones, ¿no? Yo espero que no sean tan pragmáticas sus decisiones, sino sean bastante más pensadas en lo que va a traer para el país como consecuencia, ¿no? Ahora, porque no se me ocurre que en el Congreso de la República centralmente el debate va a ser convencional, constitucional. Yo estoy, la verdad, sumamente emocionado porque hoy día todos se han vuelto convencionalistas. Los antiglobalistas que votaron a la OEA el otro día, que estos son terroristas, ahora son todos Naciones Unidas, ya se han hecho su tatuaje, somos comunidad internacional. Y está bien que eso sea así, pero claro, hay que ponderar debidamente. Y no creo que el debate sea en el Congreso muy tirado para ese lado, y si consiguen los votos lo van a hacer. ¿Cuál es el peor escenario desde su punto de vista en cómo el resultado del trámite que lee en el Congreso? ¿Cuál sería desde su punto de vista el peor escenario?
Yo creo que hay dos escenarios que no son muy positivos. De repente el peor sería adelantar la vacancia, porque recuerda que las dos cosas van en paralelo, ¿no? La acusación que se envía al Congreso y la vacancia que puede presentarse mañana u otro día y en el plazo de ley votarse. Pero en todo caso creo que la gran posibilidad y lo que busca este sector de la derecha, este sector que siempre ha sido pro vacancia independientemente de las investigaciones, es suspender al presidente, suspender a la vicepresidenta y que el señor presidente del Congreso termine gobernando hasta el 2026. Yo creo que ese es el escenario que se busca desde las fuerzas que han querido de cualquier manera y por la ventana entrar a poder. Yo creo que es una salida absurda para los problemas del país. Yo creo que si hacemos una encuesta, ¿no es cierto?, y hacemos elecciones de nuevo, las personas no van a votar porque el Congreso los represente. No estoy, digamos, de alguna manera mellando la institución, sino estoy diciendo que más bien un llamado de atención a aquellos congresistas que en lugar de profundizar la crisis puedan ponerse a trabajar, pero eso es lo que yo creo que ocurriría, ¿no? Sí, ahora no, ya no se puede mediar más la institución del Congreso. Ya creo que han hecho esfuerzo superlativo en el propio Congreso para que esa imagen se mantenga. Pero no sé si la vacancia es el peor escenario, ¿eh? Yo creo que el peor escenario es la suspensión. Por una razón muy sencilla, porque la suspensión no te obliga a llamar elecciones. Entonces es el escenario perfecto. El presidente del Congreso, presidente, la señora Marta Moyano, presidente del Congreso con la asesoría de Marta Chávez, excelente, estamos de vuelta a los 90. La fiscal de la Nación como está, el Tribunal Constitucional como tenemos, el defensor del pueblo que van a poner la otra semana a quien quieren. Digamos, todo perfecto. El Poder Judicial elige a su presidente en diciembre, probablemente militante activo de la coordenada republicana, ya estamos, ¿no? Ganaron por una vía distinta. Ese escenario incluso podría ser más sencillo que una vacancia que podría costarle en términos de rédito político un poco más. Por eso digo que es perfecta. Entonces, sí, mira, no te voy a mentir ni negar que varios de nosotros estamos preocupados, no por perder un trabajo ni mucho menos, porque, como te digo, acá lo que quiere el Congreso más bien es quedarse. Nosotros hemos dicho que si nos tenemos que ir, preferiría yo un adelanto de elecciones general, que nos vayamos todos, preferiría, no es una salida a la crisis total, pero preferiría a que se vaque un presidente de manera unilateral, una vez más caigamos en este juego de que el Congreso gobierna, como ya se han hecho varias modificaciones políticas y constitucionales, para que haya una suerte de parlamentarismo, ¿no?, duro, que finalmente ponga todo el poder en el Congreso y cuando gobierne, discúlpame, lo voy a decir de manera muy expresa, el fujimorismo, volveremos al presidencialismo que tanto les gusta. Mientras eso no ocurra, pues el poder para quienes lo han tenido toda la vida. Entonces yo sí siento que esa preocupación está. Hoy día tenemos pleno en breve, vamos a ver también si algo de esto se va a adelantar en la discusión preliminar, pero muchos de los puntos de agenda también preocupan cuando no son de repente a veces los más importantes, sino los más políticamente debatibles, ¿no? Sí, ahora es bien curioso porque finalmente hoy terminando ya, claro, en el Congreso, sobre todo el sector fujimorista, que no es solo el que va con Keiko, sino otros que están ahí representados con otro logo, son presidencialistas cuando están en el poder, pero son parlamentaristas cuando están en la oposición, porque lo que están haciendo ahora es pretender un gobierno parlamentario hasta que lleguen al poder. En el momento que lleguen al poder, ¿usted cree que el 117 lo van a derogar? Digamos, si es posible, lo van a ampliar para que, digamos, no pueda, para que tenga mucha más protección. Pero quiero terminar preguntándole dos cosas. Una que tiene que ver con el rol y el papel de la política y sobre todo de la izquierda después de este escenario, ¿no? Y yo mencionaba, y no creo que exagero, que esto alienta posiciones totalitarias a uno u otro lado. Tal vez Antauro Humala solo sea el primero que se empieza a notar de varios otros que van a aparecer en el camino. ¿Qué piensan cómo es y cuán difícil va a ser para la izquierda volver a conectarse con ese sector que por supuesto hoy día está decepcionado en general con la política, ¿no? Creo que no solo es con el IKE, sino con la política en general, por un lado. Y por otro lado, quisiera yo preguntarle sobre el trabajo que están haciendo en materia laboral, que por supuesto no salen los medios, porque los medios son los primeros que no quieren que se haga. Y ese ha sido un elemento, déjeme decirle, lo he dicho ya en otro momento acá, de una buena parte de la persecución que le hacen a usted, creo yo, tremendamente indebida y burda, ¿no? Pero sobre esos dos temas para terminar, por favor. Sí, gracias, Glatzer, y como tú bien has dicho, nosotros tenemos un escenario un poco complejo en donde, incluso para aquellas personas que gritan el tema del adelanto de elecciones, pues los candidatos perfilables, digamos, son quienes perdieron de repente en la Municipalidad de Lima y quienes están con Antauro Humala y estas figuras que empiezan a dirigirse, ¿no? Bueno, hay un congresista, Guillermo Bermejo, que también ha adelantado, quiere ser presidente en las próximas elecciones, y por ahí que hay algunas otras figuras, algunos otros egos pululando. Pero sí considero yo en todo caso que
nos avecinamos a una nueva polarización si no estamos ya dentro de una, y que creo que esto para la izquierda ya debería haber representado una lección, no lo veo así, pero debería habernos dado una lección en donde tenemos que construir una izquierda que verdaderamente represente aquello que la izquierda ha buscado siempre representar, o sea, no una izquierda metida, ¿no es cierto?, y mirándose la propia barriga y mirándose desde Lima o mirándose desde la ciudad o la urbe, sino una izquierda que venga mucho más desde abajo, que venga mucho más de regiones, que comprenda un poco más estos problemas históricos que la gente busca representar en algunas otras candidaturas que no han sido, por ejemplo, las nuestras, ¿no? Nosotros como candidatos por Verónica Mendoza hemos tenido también que hacer un balance después de esa campaña en una segunda vuelta que no necesariamente era la que nosotros buscábamos, pero que se dio y que tuvo que tomarse decisiones en torno a ello. Pero sí creo que ahí hay una izquierda muy debilitada que si no empieza a cambiar ese camino, ¿no?, y esa representación, pues tampoco va a poder gobernar más adelante de manera seria, ¿no? Y finalmente sí considero, Glatzer, que aquí sin duda hay animadversiones, hay puyazos personales o particulares, pero creo que el movimiento de los trabajadores camina por sí solo. Yo lo acompaño, yo soy presidenta de la Comisión de Trabajo, pero más allá de eso, desde el primer año de mi gestión parlamentaria, casi la mayoría de mi producción legislativa ha sido orientada también a fortalecer la organización sindical, los derechos laborales, y creo que eso lleva un camino propio de la misma manera que lo siguen las madres de ollas comunes, a quienes también visito mucho y se están organizando en torno a otros temas, problemas de su propia comunidad que no solo sean la alimentación. Entonces yo creo que hay un movimiento social ahí muy importante. No creo que sea un movimiento social tan direccionable o tan fácil políticamente de capitalizar como en algún momento se ha dicho, sino que creo que tiene vida propia y yo espero dejar un poco ese bichito ahí de que se organice la gente, de que siga, digamos, un poco en pie de luchar por sus derechos y no tanto por personalidades particulares, ¿no? Yo sé que el caudillismo no se va a acabar en un año, ni en dos, ni en un periodo, pero yo creo que ahí la gente está armando algo interesante y hay que dejar que eso surja, hay que permitir, hay que dar las condiciones para que la gente pueda sola y por sí misma también llevar a cabo sus cosas. Sí, hay que generar alternativas, es verdad. O sea, digamos, hay que romper con el mito de las bases de la izquierda, que en realidad ha demostrado no tener, y hay que construir eso, ¿no? Y por otro lado, tampoco, digamos, hay que dejar pasar sectores que se disfrazan de ideología cuando en el fondo son fascismo abierto. Hay que combatir eso abiertamente porque eso se está instalando y se está dando muy fuerte. También hay que comprender efectivamente el país. Con esta Sigrid Bazán, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir seguramente en algún otro momento conversando y vamos a esperar a ver qué hace el Congreso de la República ahora que tiene que ponerle final por lo menos a este capítulo de esta historia larga y no tan amable para el país. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Glatzer. Muy buenos días para ti y tus oyentes. Muy amable. Sigrid Bazán, congresista de la República, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, ha conversado con nosotros esta mañana.